Buenas tardes, estimados participantes. Damos la bienvenida a el curso relacionado con el Derecho Civil 5 en la rama de las sucesiones. Ya prácticamente, pues, con sucesiones se finaliza todo lo relacionado con el derecho civil. Las 5 modalidades, las 5 ramas, de los cuales pues prácticamente algunas se dividen en dos, puesto que el derecho civil pues es uno de los derechos más extensos que están en las normas del derecho sustantivo. Con sucesiones finalizan las ramas del derecho civil, el derecho sustantivo, y muchas de estas instituciones pues se resuelven desde el punto de vista procesal y en algunos casos también en materia administrativa. Bueno, ya muchos pues saben quién soy, los años que tengo de ejercicio, tanto como abogado, igualmente como docente universitario, y me concreto acaso en la planificación. Bueno, ahí tenemos ya las fechas por el cual deben iniciar la presentación de sus actividades evaluativas. Ya a partir de hoy comenzamos con la primera, en la cual pues tiene 8 días para ser presentada. Examen escrito, la segunda un ensayo, un informe y un trabajo en la cual pues se enfoca en la última unidad, el último tema. Pues, en realidad, pues, hasta el momento, muchos de ustedes vienen de ya el trimestre 8, ya estamos con el trimestre 10. La técnica, ya saben cómo se deben presentar los trabajos. En cuanto al examen escrito, es un examen manual, porque tenemos que también hacer exámenes manuales, porque muchas veces, pues, dentro del trabajo de nosotros como abogados es escrito. Por lo tanto, pues, y además de escrito, hay que ir pensando lo que se está escribiendo. Entonces, por favor, no nos acostumbremos tanto a los cortes y pegues, sino muchas veces, pues, hay que redactar, hay que analizar cuando se escribe, para que de esa manera pues el aprendizaje sea mucho más efectivo y sea mucho más consciente y sobre todo muy didáctico, para que cuando nos enfrentemos como profesionales a las personas, el trabajo se haga de una manera exitosa. Bien, yo creo que ya muchos de ustedes saben cómo es que me deben contestar, y vamos a iniciar ya con el desarrollo de la materia. Bueno, empezamos con la introducción a las sucesiones. La unidad número 1, en la cual vamos a partir de una nueva rama del derecho civil. El contenido: patrimonio, sucesión, sucesión por causa de muerte y derecho de sucesión. Bien, acá precisamente, y dentro de lo que manda tanto el programa y lo que explica la doctrina y también las normas del Código Civil, donde se encuentran mayormente las normas relativas al derecho sucesoral, pues el derecho sucesoral precisamente parte de que el elemento fundamental por el cual se produce esa transmisión de derechos y deberes de quien en vida obtuvo ese patrimonio
y producto de un hecho natural, como lo es la muerte, pues ese patrimonio hay que darle un destino. Y precisamente por darle ese destino al patrimonio es que hay que partir de allí, porque lo que se transmite, lo que se sucede a otras personas, que son precisamente los llamados causavientes del causante o llamado de cuyos, es el patrimonio. Pero ese patrimonio pues va a tener una serie precisamente de normas, de cualidades, de requisitos, por el cual cuando ocurre su transmisión, pues esa transmisión se va a realizar de una manera igualmente legal, va a tener su titularidad y van a nacer unos nuevos propietarios de ese patrimonio que ya no va a ser el que originalmente lo tenía, sino va a ser sus descendientes quienes van a tener ahora ese nuevo patrimonio que puede hacerse en forma separada o se va a confundir con el patrimonio original de sus causales. Por eso tenemos aquí una definición, más que todo dada por la doctrina, la cual se encuentra en los diferentes textos de derecho civil y sobre todo en materia de sucesiones, donde precisamente enfoca el concepto de la siguiente manera. Conjunto de derechos y obligaciones que tiene la persona susceptible de ser evaluable en dinero y aptos para la satisfacción de actividades económicas. En estas actividades están las cosas, los bienes, así como los derechos que se ejercen sobre ellos y que forman parte del estudio de la materia de derecho civil bienes. Claro, porque mayormente, pues cuando se transmiten son bienes. Claro, no quiere decir que todo caso sean bienes, también pueden producirse obligaciones y esas transmisiones de créditos pueden también corresponder parte de ese patrimonio. Lo que sucede es que cuando sucede figura de crédito o figura de deudas que este causante haya dejado, pues los herederos pueden, dentro de sus derechos, pueden pedir lo que se llama realizar una herencia a beneficio indemnitario, que esto se hace ante un tribunal de primera instancia. Pero una vez que haya fallezca y se agrupe toda la masa hereditaria, todo ese patrimonio, a ver qué es lo que se separa, qué es lo que va a corresponder al verdadero patrimonio que va a recibir esos causavientes y qué es lo que se va a cancelar para que cuando se reciba el patrimonio pues esté libre de deuda. Por eso es que dentro del elemento del patrimonio pues tenemos los derechos y las obligaciones y deben tener una valoración económica que es el dinero y aptos para satisfacer a la persona. En cuanto a las teorías del patrimonio, bueno, ya esto pues se había tocado en materia de bienes, la teoría de la afectación, la teoría de clásica, y donde muchas veces pues el patrimonio para uno es una universalidad, para otros son derechos y obligaciones, luego es una integridad y una expresión del poder jurídico. Dentro de la afectación, pues naturalmente aquí ya toca un tema lo que es de los patrimonios separados, el tema que puede ser dividido, puede ser transmitido, enajenado. Es decir, ya el patrimonio pues comienza a tener esas características muy típicas de cómo se maneja en la realidad. Bueno, y ahora sí, tenemos el elemento en el cual se transmite. ¿A dónde se transmite ese elemento? Bueno, ahora entramos a lo que es la sucesión. Y ya la sucesión pues tiene que ver con esa nueva situación jurídica que adquieren unas personas cuando producto de la muerte de quien detentaba ese patrimonio, ellos van a empezar a tener esos derechos para poder acceder a ese patrimonio. En la forma como la ley describe los derechos subjetivos de las personas al
nacer surge a la vida jurídica y se extingue o muere y desaparecen de la vida jurídica. Por esta razón, dentro de este derecho subjetivo, o que una obligación cambie de titular sin que por ello se extinga la llamada sucesión, al cambio de la titularidad de una relación jurídica de carácter patrimonial. De ahí que el nuevo titular de dicha relación no la adquiere o asume a título originario, sino a título de derivado. Es decir, unos derechos que, producto del hecho de la muerte, cambian de la vida jurídica, pero se transmiten a otros nuevos de título derivado y van a hacer una vida jurídica. Por eso es que cuando se produce la sucesión, generalmente en la sucesión el bien ya se convierte en un bien comunitario. En un principio era un bien individual, sí, por decir algo, Luis Martínez o Sara García, para no decir tanto el nombre que comúnmente se utiliza. Entonces, estos señores tenían un patrimonio y uno, por lo menos Sara García fallece, deja un patrimonio. Ese patrimonio, como no, dentro de una vida jurídica que había esa relación de propiedad, va a desaparecer. ¿Por qué desaparece? Porque la titular ya no existe. Pero entonces a través, dentro de estas normas de derechos sucesorales y comprobada la afiliación, entonces va a transmitirse a otra nueva figura, a una nueva figura jurídica, en la cual naturalmente va a ser a título derivado, pero ese bien se transmite producto de condiciones y de que por la ley misma lo establece, ellos son los opcionados a que le transmitan esos nuevos bienes por vía derivada. Entonces ya ese bien va a formar parte, como forma de una sucesión, se convierte en un bien llamado bien de la comunidad sucesoral, porque son varios. Se presume, pero por lo menos mínimo, dos personas. Porque por lo menos en el caso de que, vamos a suponer, la persona deja el cónyuge, por el orden de suceder, no sería solamente el que acepta todo. Los ascendientes reciben la otra mitad. Pero si ese cónyuge y deja hijos, pues ya sería cónyuge e hijos y así como se maneja el orden. Por lo mínimo van a recibir dos. Van a recibir dos. Por lo mínimo. A menos que se haya dado un testamento y en el testamento dispongan que sea una sola persona que es la que vaya a recibir todo. Pero por lo mínimo, si lo hace por la ley, van a ser dos como lo establece en el orden de suceder. Las clases de sucesión a título universal, que es cuando se transmite todo el carácter patrimonial, a título particular, ciertas individualidades sobre todo, que puede ser por actos entre vivos y también por mortis causa, pero mayormente en la sucesión, ella se realiza a título universal. Derecho sucesoral. Conjunto de normas y principios que gobiernan la transmisión del patrimonio que dejan a una persona que fallece, a la persona o personas que la suceden. Ellas se ubican dentro del derecho civil como rama del derecho privado. Sin embargo, pues también hay algunas leyes especiales, sobre todo la ley de sucesiones, donación y danos con eso, que es la que se establece cuando se va a pagar este impuesto. Fundamentos. Desde el derecho romano y en las normas de derecho moderno, las relaciones patrimoniales de una persona fallece son así. Las relaciones quedan sin titular y pasan a la categoría del res nullius. Que las relaciones pasen al dominio del Estado o que las relaciones pasen o pertenezcan a otras personas determinadas por el mismo que anterior o titular por la ley. Es decir, acá en estas tres figuras, por lo menos la res nullius, es muy difícil que se produzca, por lo menos en el derecho venezolano, en realidad la res nullius es casi inexistente, pero que pase al dominio del Estado y que pase a otras personas, sí son las dos situaciones que se parecen. En el caso del dominio del Estado, pues estaríamos hablando de la herencia yacente,
y luego posteriormente se convertiría en herencia vacante y posteriormente se convertiría en herencia ausente. O en el segundo caso, en la cual pues pasen a los herederos, en la cual esos bienes pertenecían a una persona y pasan a la otra, que puede ser por testamento o por la ley, que son las dos formas por el cual se maneja la relación sucesoral o las normas de derecho sucesoral aquí en Venezuela, tal cual como lo establece el 807 del Código Civil. Las sucesiones se difieren por la ley o por testamento. Por la ley es cuando el titular de ese patrimonio, a través de un documento público que se llama testamento, manifiesta su voluntad de quiénes van a ser la persona o las personas. Por eso, como ellos, aquí sí, en el testamento puede ser una sola. La persona o las personas que van a recibir esos bienes, el momento del fallecimiento. O por la ley, una vez que fallezca, pues la misma ley establece, de acuerdo al orden de suceder, cómo es que se va a adjudicar esos bienes de acuerdo eh, a la prelación de ascendientes o descendientes. Y la ley establece cómo es que eso se establece de esa manera. Tenemos tanto la sucesión por la causa de muerte como la sucesión por lo que las disposiciones que establecen la ley. En cuanto a la primera, la sucesión por causa de muerte, es la llamada sucesión a título universal, también llamada herencia. En esta sucesión no puede haber distribuido el patrimonio hereditario en partes materiales, por lo tanto, en la misma sola caben las siguientes alternativas: que exista un solo sucesor y que existan varios sucesores. Un solo sucesor a quien le corresponde la herencia, o varios sucesores en la cual se fija la cuota que le corresponda a cada uno. O sea, acá, precisamente en esto de la sucesión, pues va a depender de en cuánto constituyó o se configuró ese patrimonio hereditario y cómo se va a distribuir, de acuerdo también a el heredero o número de herederos en la cual existe. Por eso, esta clase de sucesión por causa de la muerte, pues prácticamente es como lo establece la norma del 807, la manera por el cual típicamente se hace, que puede ser por testamento, puede ser a través del orden de suceder, como lo establece las normas del Código Civil, y también algunos doctrinarios hablan de contratos o convenios, pero en realidad esto se utiliza mucho es en el derecho germánico y en el derecho francés. En el caso venezolano, pues nosotros no tenemos esta figura. Nosotros tenemos o bien sea la sucesión, el testamento, o bien sea el orden de suceder. Otras formas en realidad no se da. Y si se da a través de otras formas, ya sería otro tipo de negocio jurídico, pero no sencillamente negocio que pertenezca a, al derecho sucesoral. Por lo menos los casos más típicos que se puede presentar, en la cual ya se refiere a otra figura del Código Civil, es con las llamadas ventas simuladas, que a veces se lo hacen los padres a los hijos, pero eso ya entraría dentro de una venta común y corriente. Eso no entraría dentro de clases de sucesión. O sea, porque hacerle una venta de padres, mucho dice que fue que le dio la herencia por anticipado. Bueno, pudiera entenderse así, pero jurídicamente y legalmente eso es una venta. Y esa venta puede incluso tener después otro destino. ¿Sí? Si hablamos de venta, es la transmisión precisamente de la propiedad hacia otro a través del pago de un precio. Eso es lo que es la venta. ¿Sí? Y siempre en el documento va a aparecer el pago del precio, así el pago de precio haya sido de manera simbólica. En cambio, aquí no.
Aquí cuando se indica en el testamento o en el orden de suceder, de acuerdo con la ley, cómo van a heredar, ahí se establece cómo va a ser esa transmisión de esa propiedad. Por eso es derivada esa propiedad, porque la una se transmite por un documento en el cual, cuando ocurre el hecho, en ese determinado tiempo, acepto la propiedad. Se apertura, se llaman a suceder, se acepta, se acepta y hasta hay un tiempo en el cual pudiera ocurrir una renuncia, en la cual hay 10 años para establecer en la cual la herencia se puede renunciar, de ese caso. Igualmente en el caso de la ley. Ya en el caso de esas ventas, que mayormente son ventas simuladas, son un contrato, pero un contrato que tiene que ver con otra naturaleza desde el punto de vista del derecho civil y naturaleza en la cual pues es perfectamente válido y si es aceptado por todos pues no se, no se produce verdaderamente consecuencia más adelante que puedan configurar precisamente una lesión a los derechos de los herederos. La sucesión universal, bueno, aquí tenemos dos principios. El heredero continúa y representa la voluntad alcanzante. Las circunstancias de que haya más de un heredero no afecta la unidad conceptual del patrimonio. Puede haber a la vez sucesión universal y particular. Puede haber a la vez sucesión universal testamentaria o intestada. La transmisión patrimonial que determina la sucesión a título universal no modifica las relaciones jurídicas que corresponde a la persona que fallece. Y la aceptación de la herencia produce confusión en los patrimonios del difunto de su heredero, siempre y cuando no se haga una separación de los patrimonios, porque puede suceder, sí, que se confunda y a la final el heredero termine también con un solo patrimonio, el que ya tenía y el que adquirió producto de la herencia. Y en cuanto a el sistema legal de las sucesiones, pues ya se encuentran a partir del título segundo, libro segundo del Código, perdón, libro tercero del Código Civil, en el título segundo, libro tercero del Código Civil, en la cual la normativa parte del artículo 807 hasta el 1132. Del 808 al 832 son las sucesiones intestadas aquellas en las cuales se establecen por la ley, también conocidas como la abintestada. La intestada también se le conoce como la abintestada. Y la del 833 al 1132 son las sucesiones testamentarias, que son las que se producen por vía de testamento, la cual es un documento público que otorga el testador antes de la muerte y por el cual manifiesta la última voluntad de cómo va a ser la disposición de esos bienes, aunque este documento es susceptible también de ser revocado. Bien, bueno, una vez conocido lo que son las normas y principios y conceptos del derecho sucesoral y la sucesión, pues ahora vamos a entrar a lo que es el centro de la sucesión, es decir, lo que es el objeto del derecho sucesoral, como lo es la herencia. Ya, la herencia. Es decir, ya la herencia, pues es precisamente lo que surge una vez que se haya producido la muerte de el dueño de ese patrimonio. Y allí es lo que al producirse la muerte, pues se abre una normativa especial como es todo lo relacionado con el derecho sucesoral. Bien, acá en la lámina, pues hay dos conceptos en la cual vamos a darle y todavía nos queda tiempo, su interpretación
desde el punto de vista de cómo es que funciona de acuerdo a la normativa y a la relación jurídica que se establece una vez que se produzca la herencia. Objetivamente, la herencia es todo patrimonio del difunto. Corresponde a la totalidad de las relaciones patrimoniales, unidas por un vínculo que da el conjunto de tales relaciones un carácter unitario, haciéndolo independiente de su contenido efectivo. Subjetivamente, la subrogación del heredero en los derechos y obligaciones del causante y la condición que aquel asuma como consecuencia de tal hecho. El heredero pasa a ocupar la posición del difunto y se convierte en titular de todas las relaciones jurídicas que constituyen la universalidad de su patrimonio. Esta definición de herencia, tomada desde el punto de vista subjetivo y subjetivo, parten de la siguiente manera. Objetivamente, la herencia es el patrimonio dejado por el causante, precisamente el llamado difunto al ocurrir el hecho de la muerte. De una manera muy sencilla, muy clara, allí hay un patrimonio, existen unas relaciones patrimoniales, esas relaciones patrimoniales tienen que ver con los derechos y las obligaciones, los bienes que adquirió, los pasivos, si dejó pasivos existentes, los activos, si hay existencia de gravámenes, es decir, todo lo que en vida dejó este centro. Ahora vamos subjetivamente. Si objetivamente la herencia está relacionada con lo dejado por el difunto, todo su patrimonio, subjetivamente entra el heredero, que es quien va a asumir desde el punto de vista jurídico. Es decir, él se subroga, va a ocupar el lugar del difunto una vez que sea por testamento o sea por las disposiciones de la ley, ese patrimonio dejado por el difunto. ¿Cómo va a ser la distribución de ese patrimonio? Bueno, todo va a depender de la cantidad de herederos que se subroguen. Puede ser uno, porque fue la persona solita, que pueden ser dos, tres, como puede ser una cantidad. Entonces, en un lado, objetivamente, es lo que el difunto deja, el patrimonio en general, lo que él deja subjetivamente, perdón, objetivamente. Y subjetivamente es cuando el heredero se subroga los derechos y obligaciones del causante de ese patrimonio dejado. Es decir, asume a creencias, asume activos, asume, puede asumir en situaciones donde existan desgravámenes, es decir, todo lo que configuraba ese patrimonio, el uno lo deja y el otro se subroga, para que ese patrimonio no quede sin dueño y no se convierta en una herencia vacante para posteriormente ser una herencia yacente. Entonces, una vez comprendido el concepto de la herencia, patrimonio dejado y subrogación de los derechos, precisamente ese patrimonio dejado, pues la herencia va a tener una generalidad por el cual aquí se transmiten derechos del difunto. Hasta cierto punto, pues lo podemos ver como una relación jurídica, pero muchas veces esos derechos del difunto puede tener precisamente otros elementos que lo justifican, como la parte biológica, la parte psicológica, social, económica y jurídica. Por supuesto, esta última es la que nos interesa a nosotros porque es la que manejamos con la ley y cuando se presenta una situación de esta, pues es la forma de ir solucionando. En el orden jurídico social reclama ciertos derechos que no se pierdan con la subjetividad humana, especialmente los de contenido patrimonial. Si los derechos de crédito se extinguen con la muerte, sería fácil e ilógica la liberación del deudor.
El asunto se proyecta desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Claro, muchas veces el tema precisamente de las herencias es que la herencia pues tiene que tratar de que cuando ella comienza a existir con la muerte de la persona, es decir, ya con la existencia del difunto, y posteriormente la subrogación que hace el heredero de ese patrimonio, pues la herencia pues tenga una finalidad desde el punto de vista en que el afectado, en este caso el heredero, porque el difunto, como se dice, él ya descansó en paz y dejó unos bienes, pero que esos bienes dejados, cuando pasen a esos herederos y ellos se subroguen en la utilidad de ese bien, pues los bienes tengan una verdadera utilidad para el bien, ¿eh? Para el bien. Por eso es que muchas veces en las herencias, bueno, no es que en la ley pues los tenga establecido, pues nosotros cuando manejamos la ley, pues lo que vamos a manejar son bienes, ¿sí? Identificando el bien, se encuentra en tal parte, mide tanto, su composición física es tanto. Pero también la doctrina se ha visto en la necesidad de enfocar puntos relacionados con el aspecto biológico, el aspecto social, cultural, porque muchas veces hay herencias que pudiera, como no, desde el punto de vista de la misma naturaleza de quien fue el tenedor o el propietario de ese patrimonio, pues hasta enfocada desde este punto de vista. Aunque para nosotros lo más importante es la parte económica y jurídica. La económica, porque el patrimonio pues tiene un valor en dinero, y jurídica, pues hay que darle la titularidad de esos bienes, pues siempre los otros aspectos pues pueden colaborar o contribuir a que cuando se haga esa transmisión de esa herencia a los herederos, pues sea de la mejor manera posible y cumpliendo pues todo lo que ese difunto deseaba. Bueno, acá tenemos los momentos de la sucesión hereditaria. ¿Cómo es que legalmente se produce esta eh, sucesión hasta llegar a que los herederos tengan ya los bienes? Apertura, mayormente la apertura ocurre en el último domicilio donde el difunto habitó. El llamamiento a los herederos a que precisamente participen dentro de esta herencia, pues es lo que precisamente se persigue, la adquisición, el hecho lugar en el cual el heredero asume en parte de que él todas las, como dice, las relaciones jurídicas de esta y la adquisición depende de su voluntad. Es decir, ya tiene conocimiento de esas relaciones, de cuál era su patrimonio, para precisamente pues adquirirla. La acepta, los modos de aceptación, pues se le expresa, puede producirse en la cual se haga un inventario en caso de que existan algunas deudas para, o también tenga acreencias para también pues, reclamar, porque tanto las acreencias son parte del patrimonio como las deudas también. Y precisamente en el momento en el cual, si el heredero, pues dado no se cumple una de ellas, también el heredero puede renunciar a la misma y tiene precisamente 10 años para hacerlo. Entonces, esos son más que todo los 4 momentos en la cual la sucesión hereditaria se lleva a cabo a través de la apertura, a través de el llamamiento, a través de la adquisición y a través de la aceptación, que sería lo último. Bueno, la herencia, como le digo, ella puede ser aceptada o no,
y su renuncia puede ser en forma puro simple y tiene 10 años para hacerlo. En cuanto a derechos y obligaciones del heredero, pues así como el heredero pues tiene, como se dice, eh, estos momentos de la herencia, también desde el punto de vista cómo hacer que eso se haga efectivo y que verdaderamente pues sus derechos no sean perturbados. Acá tenemos una serie de normas y de eh, momentos en la cual ella se debe realizar. Por lo menos los derechos se transmiten patrimonial, por lo general los derechos se transmiten, es decir, sean patrimoniales no son intransmisibles. Estos derechos, la regla es que todos los derechos y obligaciones del difunto se transmiten. Excepción en algunas situaciones en donde precisamente, como se dice, después como se dice, en aquel su ingreso no proceda porque posee un carácter personal que le impide su supervivencia después de la muerte de su titular. Por regla general, las relaciones jurídicas patrimoniales se transmiten. Bueno, aquí algunos de ustedes pudiera preguntarse, bueno, ¿y cuál sería ese momento? Vamos a suponer que un heredero de repente tenga una enfermedad terminal. Sería una forma, porque yo creo que sería la manera en la cual, bueno, si dentro de poco ya tengo ya no voy a seguir viviendo, porque claro, que una enfermedad terminal, una enfermedad en la cual ya no tiene cura, una enfermedad, pudiera ser que en un momento sea una excepción por la cual no acepte esos derechos y lo renuncie, porque si no va a tener, este, no lo va a disfrutar, pues sería hasta un egoísmo dejar unos bienes que quedan en el caso de que no tuviera verdaderamente descendencia y pudiera suceder alguna cosa. Teniendo descendencia, ¿no? Por la descendencia de esa persona es la que, por representación, que es uno de los últimos puntos que se da de la materia, por representación, pues asumirían esos herederos los derechos de su progenitor y de esa manera pues pueden asumir la adquisición de este patrimonio, pero en un caso excepcional de eso. De lo contrario, pues el heredero acepta, adquiere herencia y por este caso pues sería intransmisible. Tenemos derechos y obligaciones del heredero, patrimonio y cargas de la herencia, acciones del heredero. En cuanto a los patrimonios, bueno, se van a producir dos patrimonios, el del heredero y el del de cuyos. Ahora bien, siendo único el patrimonio, tiene el derecho de cobrarse de él tanto los acreedores del defunto como los herederos, y esto procede de todas maneras con las deudas del difunto o como si hubiera contratado por sí mismo. Aquí en esta numeral, lo que se puede solicitar, y eso sí se hace por vía de tribunales, es el beneficio de inventario y la separación de los patrimonios, porque si dentro de ese patrimonio hay algunas cargas, hay algunas deudas, pues lo más recomendable, y eso es lo que mayormente se hace, tenemos el procedimiento especial para ello, por vía de jurisdicción voluntaria, la herencia por beneficio de inventario a los fines de que se separen los patrimonios y primero se salde lo que se llaman esas cargas de la herencia para luego sí aceptarlas y de esa manera poder integrar el patrimonio del difunto al patrimonio del heredero. Ahí tenemos cómo son los legitimados, tanto activo como pasivo, en el caso en que el heredero pues decida o se haga eh, la depuración de los patrimonios con el fin de evitar las cargas y aceptar el patrimonio puro y líquido. Tenemos otras acciones, petición de herencia, acciones contra terceros, más que todo, cuando precisamente dentro de
esos patrimonios que deje el causante o el difunto, pues existan situaciones en las cuales pues hubo intervención de terceros, hubo a lo mejor algunas situaciones en donde verdaderamente pues esa herencia pudo haber quedado comprometida y por lo tanto pues los herederos a través de acciones judiciales que tengan que ver con el carácter del patrimonio, pues trate en lo posible de que ese patrimonio, siempre estas acciones, lo que se busca es que el patrimonio a recibir por el heredero sea un patrimonio puro y líquido y de verdad sea el que le corresponde. Eso más que todo lo que persigue estos derechos de acciones, tanto contra terceros, es decir, que a lo mejor pudiera haber existencia de algunas hipotecas en la cual pudiera afectar ese patrimonio, bueno, precisamente actuar para que esos herederos liberen esas hipotecas y ese patrimonio vuelva a las acciones íntegras del causante. Igualmente con respecto a la petición de herencia, es decir, aquel heredero que se considere desprovisto, en la cual no se le fue llamado a uno de los momentos de la aceptación, pueda incursionar y tomar parte dentro de esa aceptación y de esa adquisición de esa herencia. Entramos a otra figura, a acciones posesorias, pero antes de esta, la figura de la colación y de la imputación en la cual, pues son llamamientos, bueno, posesorias a petición de la herencia, como está, es decir, con el fin de que el heredero pueda entrar a reclamar esas peticiones de herencia y esto se hace naturalmente a través muchas veces de vías jurisdiccionales por medio del procedimiento ordinario. En el procedimiento ordinario se interpone este tipo de acciones a los fines de que el heredero pueda tomar posesión y ser propietario posteriormente de todo ese patrimonio dejado por el causante y si se prueba la descendencia, que sí había lazos y más que todo lazos de filiación, pues eso es lo que lo va a dar pie a que ejerza este tipo de acción. El llamamiento, la recuperación del bien a través de la figura de la colación y la imputación, donde precisamente el heredero, cuando se sienta que parte de ese patrimonio fue desviado, fue separado de ese patrimonio producto de un negocio no consentido, pues precisamente a través de la colación y de la imputación que también se lleva por medio del procedimiento ordinario, pueda el bien ser recuperado. Las personas obligadas a colacionar generalmente son los descendientes, como lo dice el 1083, que son los que pueden acudir ante el tribunal para la recuperación de esos derechos y esas que tiene el heredero. Bueno, derecho a la mejor forma de ejercerla, en fin, etcétera. Ajá, el beneficio inventario, que fuera lo que les tocaba anteriormente, que es precisamente una forma en la cual esto sí ya no se hace por procedimiento ordinario, como las otras, la de petición, la de ejercer la posesión y la colección. Aquí sí se hace por vía de jurisdicción voluntaria, en la cual los herederos, los herederos pueden solicitar ante el juez, una vez haciendo todo el inventario que tiene que ver con la herencia, de separar dentro de ese patrimonio las acreencias y deudas del lector y una vez satisfechas tanto las acreencias como deudas del lector, que quede lo que es el patrimonio líquido neto de ese causante para que de allí los herederos ya puedan adquirirlo, aceptarlo y adquirir esa herencia. Porque es decir, como depurar las cargas, precisamente, como anteriormente, con el tema de las cargas, depurar las cargas. Una vez saliendo las cargas, que haya dejado ese patrimonio, ahí sí, pues, viene el procedimiento para la aceptación y adquisición de esa herencia.
Y también está lo de los patrimonios separados, tanto el de cuyos como el heredero. También se puede hacer, esto mayormente también se hace por la vía de la jurisdicción voluntaria. Es decir, que es muy similar al de la herencia a beneficio inventario. Es decir, todo lo que es beneficio inventario, todo lo que es patrimonios separados, toca la vía de la jurisdicción voluntaria. Ahora el derecho de posesionar, de la colación, eso sí se hace por el procedimiento ordinario, porque eso se presenta en una travela litis, eso hay que probar, y por lo tanto, pues la sentencia es precisamente que el heredero recupere sus derechos y pueda acceder a ese patrimonio hereditario para que a la final se llegue a realizar lo que termina en todas las herencias, como lo es la llamada partición. Bien, bueno, estimados participantes, pues esto es el contenido de nuestra primera clase y ya a partir de hoy, pues se comienza a presentar la primera evaluación, que fue todo lo relativo con la introducción al derecho sucesoral. La herencia quedaría para la segunda evaluación, pero la adelanto en el día de hoy su contenido y ya ustedes pues saben cómo deben responder, traten de aprovechar lo máximo para que lo cumplan en las fechas y así a final de trimestre pues no tengan piquitos para que puedan por lo menos tener una buena nota. Bueno, de mi parte, muchas gracias por la atención y nos veremos en el próximo encuentro síncrono. Hasta luego.